libro de Hechos de los Apóstoles, más bien del Espíritu Santo. Y hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, la adición de más personas a la iglesia. Y eso hay que entenderlo bien. Cuando se dice que es a la iglesia, no es que los apóstoles estén ganando gente para ellos, sino que es la inclusión de pecadores arrepentidos al cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante. Y Dios, que conoce los corazones, sabe muy bien si en verdad nosotros nos hemos arrepentido y si en verdad nosotros hemos sido incorporados a la iglesia, no a una iglesia local como esta. Alguien puede venir a ser miembro de la iglesia, alguien puede hasta tener privilegios y no pertenecer al cuerpo de Cristo. Y en esta lección vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que en verdad nosotros tenemos que examinarnos y así pues analizarnos si en verdad nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque antes de que nosotros vengamos a ser miembros de una iglesia local, el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Usted se da cuenta que el que hace el primer trabajo en el pecador arrepentido es el Espíritu Santo. Y quiero adelantarme a decir esto antes de que repitamos el tema que está allí. Búsquelo en su Biblia. Y oiga bien lo que dice. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? La iglesia. ¿Qué es bautizar? Es sumerger. Nosotros hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Ese es el primer bautismo que nosotros tenemos que tener. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Pero oiga bien lo que pasa ya cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio a beber, oiga bien, ¿qué cosa? De un mismo espíritu. Ya estando adentro, se nos da a beber de un mismo espíritu. Y esto es muy importante. Nadie puede beber del Espíritu Santo si no ha sido incorporado en el cuerpo de Cristo. Recordemos que solamente así es como el Espíritu Santo va a trabajar. Pero primero nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y estando en el cuerpo de Cristo, somos nosotros entonces honrados y privilegiados por Dios para beber de un mismo espíritu. Y esto es lo que el libro de los Hechos nos está mostrando, de que todo aquel que viene a ser miembro de la iglesia no solamente acepta a Cristo, no solamente tiene la puerta abierta para entrar al cuerpo de Cristo, sino que también es lleno del Espíritu Santo. Cada miembro es lleno del Espíritu Santo. Entonces tenemos acá en la clase número 21 de nuestro volumen 5 el tema de la lección. Vamos todos a decirlo.
El evangelio crece y se extiende. Una vez más, el evangelio crece y se extiende. Hay un pensamiento central. Dios no quiere que la iglesia se encierre en 4 paredes, sino que se extienda a otras localidades. El error más grande que las iglesias locales están teniendo hoy en día es que se están encerrando en 4 paredes. Estamos gozando del evangelio, qué feliz nos sentimos, todos los hermanos juntos, alabamos a Dios, sentimos la presencia del Señor. Pero miren cómo está acá. Hay 4 paredes. Allá en nuestros países por lo menos las ventanas están abiertas para que los pecadores que van pasando por enfrente vayan y se recuesten ahí en la ventana para oír. ¿Usted recuerda eso? ¿Verdad? Se recuestan en la ventana, se quedan en la puerta ahí, oyendo, viendo lo que está pasando allá. Así que eso atrae al pecador, lo atrae. Una vez estaba haciendo una campaña en Los Ángeles y bueno, tenía la puerta abierta. Yo estaba predicando y se miraba la calle allá, ahí en Los Ángeles. Y venían 2 borrachos, abrazados venían los ingratos. Mire, y ahí se pusieron enfrente a escuchar el mensaje. Yo recuerdo el mensaje que estaba predicando en esa ocasión. Estaba hablando sobre Ana, en 1 Samuel, sobre la sabiduría. Y se quedaron ahí un momento. Al rato le dice uno al otro, vámonos, vámonos. Pero a este le interesó mucho el tema y se alaba. Y no, déjame, vamos, no, baja. Y al rato se fue aquel y este se quedó solo. Y yo seguí predicando. Y de repente entra a la iglesia y se sienta en la banca a escuchar el mensaje. Y se gozaba escuchando el mensaje. Y luego pues al final hizo una invitación y pasó al altar. Aceptó a Cristo. Oramos por él. El tiempo pasaron quizá como unos 5 años. Y yo estaba en cierto lugar cuando de repente un amigo mío puertorriqueño me dice, ven, te voy a presentar a mi pastor, me dijo. Cuando llegó, nos saludamos y se me quedó viendo y me dice, yo usted como que lo he visto en algún lugar. Sí, y empezamos ahí a querer recordar, porque yo me recordaba a lo lejos de su rostro. Y de repente él dice, ya sé dónde lo conocí. Lo conocí y él se acordó de la dirección y todo. Yo ni me acuerdo hasta el día de hoy en qué iglesia estaba predicando. Tantas iglesias que uno visita. Bueno, el punto es de que, bueno, visitaba, pues ahora que soy pastor, estoy anclado. Pero él me dice, ya sé dónde lo conocí. Usted estaba haciendo, o usted estaba predicando una noche de estas, y me explicó, me dio los detalles. Y yo pasé al altar y acepté a Cristo. Y luego mi amigo estaba diciendo, ¿de verdad eso pasó? ¿Quiere decir que tú te lograste salir para Cristo? Y ahora este es mi pastor. Dios lo había llamado al ministerio. Tremendo esto. Maravilloso, ¿verdad que sí? Pasan cosas que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso, hermano, en el libro de los Hechos, muchas almas vienen a Cristo porque el Espíritu Santo está haciendo la obra. Él es el que convence. Él es el que redarguye. Es el Espíritu Santo el que nos habla y nos prepara para recibir a Cristo Jesús. Pero en esta lección vamos a ver el capítulo 8 de Hechos, que no todos los que profesan ser cristianos lo son. Se pueden bautizar, pueden
pertenecer a la congregación, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Y eso es peligroso. Ahora, en el capítulo 8 nosotros vamos a ver, hermano, que empieza una persecución masiva. Nosotros ya vimos cómo el diablo está atacando la iglesia desde el principio del libro de los Hechos, especialmente con el Sanedrín, los religiosos. Pero ¿a quiénes están atacando? A los apóstoles. ¿A quiénes especialmente? A Pedro y a Juan. Porque hay milagros, hay predicación, la gente está viniendo a Cristo, ellos están afligiendo, están decepcionados porque como que están perdiendo méritos. Y la gente está viniendo a Cristo y ellos no querían que eso pasara. Porque esta gente está creyendo que Jesús es el Mesías. Y esta gente está ahora adorando a Jesús, al que ellos mataron, al que ellos asesinaron y rechazaron. Pero ahora el Sanedrín pues está bastante preocupado y hasta le llegan a prohibir a Pedro y a Juan de que hablen en el nombre de Jesús. Están viendo milagros. El milagro que impactó mucho fue la sanidad del cojo. Muchos creyeron en Jesús, pero esto ofendió al Sanedrín, a todos los religiosos, a los gobernadores, a todos aquellos que no estaban de acuerdo con Jesús. Sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos. Y el mensaje que los apóstoles predicaban era la resurrección de Cristo. Que Jesús, a quien ellos mataron, había resucitado. Miren qué tremendo. Y ellos no querían que la gente supiera de que Jesús había resucitado, porque ellos mismos les pagaron a los soldados para que dijesen de que los apóstoles, sus discípulos, vinieron y se robaron el cuerpo. Y ahora pues Jesús está resucitado. Hay muchos testigos. Nadie puede rechazar la resurrección. Pero ¿qué es lo que el Sanedrín hace? Quererles cerrar la boca a los apóstoles para que no predicasen esa verdad. ¡Qué astucia de Satanás! Cuando ellos no hacían caso, entonces los castigaron. Les pegaron, les golpearon. Pero ¿creen ustedes que esto detuvo en sí la predicación del evangelio de parte de los apóstoles? Dice la Biblia que salieron gozosos por haber padecido por Cristo. Gozosos salieron, felices. Yo imagino la plática que tenía Pedro con Juan. ¿Te dolió a vos? Sí, me dolió mucho. Pero en cada latigazo yo decía un aleluya. Y me acordaba de Jesús. Cómo Él sufrió por nosotros y por qué nosotros no vamos a sufrir por Él. ¿Por qué nosotros vamos a estar renegando cuando trabajamos en la obra? Si viene alguien y nos hace un poco, a una gracia ahí, un poco, ¿verdad?, fuera de lo normal, ya sentimos que queremos dejar todo. Pero Cristo, hermano, no dejó nada. Él se decidió llegar a la cruz a morir por nosotros. ¿Usted cree que a Jesús no le dolían los latigazos que le daban? Las bofetadas y todo eso, el desprecio. Se burlaban de él, le pusieron una corona de espinas y le decían: salve, rey de los judíos. Pero ellos sabían muy bien que este hombre podía venir a derrocar a Roma. Y querían también deshacerse de él. Pero algo que ellos no sabían era que lo que estaban haciendo con Jesús estaba beneficiando a la humanidad. Y note bien que Dios, por el pecado del hombre, maldijo la tierra y le dijo: espinos y cardos te producirá. La tierra le iba a producir al hombre espinos y cardos.
Pero, ¿quién llevó esa maldición al final? Cristo Jesús. Cuando le pusieron esa corona de espinas. ¡Pah! Él vino a quitar esa maldición para nosotros. Ahora se está produciendo para nosotros la gloria de Dios. Así que Él, hermano, llevó toda nuestra maldición. Salve Rey de los judíos. Así que querían callar a los apóstoles. Y note bien que hay dos gobiernos. El gobierno de Roma, que juzga a los judíos solamente civilmente, no religiosamente. Cuando era una cuestión de religión, los gobernadores no se metían. Vayan ustedes, resuelvan sus propios problemas, les decían. A nosotros no nos metan en eso. Si hay alguna ofensa civil o en contra del gobierno de Roma, entonces traigan a nosotros al ofensor. Pero también está el gobierno religioso, que es el Sanedrín, el que juzga cualquier cosa que se haga en contra de la ley. ¿Se acuerdan de lo que trajeron a Esteban de una forma acusativa? Este hombre está hablando en contra de Moisés, en contra de la ley, en contra del templo. Este hombre no respeta las costumbres que nos dio Moisés. Y le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo. Y fue ahí donde empezó entonces la acusación contra Esteban. Pero yo les digo algo, le hago una pregunta a ustedes. ¿Creen ustedes que estas acusaciones apagaron la unción que estaba en Esteban? No, le encendieron más. Porque Esteban les habló del Torá, les habló de lo que Dios ha hecho por el pueblo, les habló de la profecía de Moisés, de que Dios le levantaría profeta, y él les dice: este es Jesús a quien ustedes crucificaron. Les habló de la resurrección de Cristo y luego les habló del templo, que ese templo no es cosa tan significante como lo es Jesús. Y les dijo: porque Dios no habita en templos hechos por hombres, sino que ahora habita en el corazón de aquel que recibe a Cristo Jesús. Y esto hizo que ellos crujieran sus dientes. Porque Esteban al final les dice: incircuncisos, duros de cerviz, ustedes están resistiendo, oiga bien, al Espíritu Santo. Ustedes mataron a Jesús. Han hecho lo mismo que sus padres hicieron con los profetas, matándolos a todos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hermano, el mensaje hay que darlo tal como es. Hoy, un día yo fui a predicar a un velorio y se acercan por ahí unos ministros. Hermano, recuerde que hay que predicar con ética. No mencione que hay almas que se van al infierno. Solamente diga que se van al cielo. Porque puede ofender a algunas que estén ahí. Usted no menciona el infierno. Solamente que el cielo, que todos están en la gloria, que todos están ahí. Qué tremendo, hermano. Así que hay contemplaciones y la palabra de Dios entonces tiene estorbo, no llega al corazón. Pero ¿qué ellos hacían? Los metían presos a Pedro y a Juan, y venía Dios, los sacaba, y cuando los sacaba, ¿usted cree que ellos se iban a esconder? No, se iban al templo. ¿Y dónde están estos que estaban presos? Allá están predicando, les decía. Allá están en el pórtico de Salomón.
y iban a arrestarlos otra vez. ¿Será que nosotros tenemos ese carácter, hermano? ¿O nos sentimos todos amichados, dicen por allá, verdad? Cuando alguien nos desprecia, nos dice que lo que hacemos no sirve, que nosotros no estamos capacitados, que nosotros acá, que nosotros allá. Entonces nos decepcionamos, ¿verdad? O agarramos poder. Recuerde que el propósito de Satanás es apagar la llama del poder del Espíritu Santo en nosotros. No realmente, porque si nosotros no hacemos nada para Dios, nada, el diablo no se mete para nada con nosotros. Pero haga usted algo para Dios. Haga algo para Dios, se va a dar cuenta cómo va a revolucionar a los demonios. Hasta su propia familia se le va a venir encima. Esto, hermanos, es algo peligroso si nosotros no estamos conscientes. Entonces, aquí hay persecución. Pero note bien, no solamente hay persecución fuera de la iglesia, ahora viene una persecución dentro de la iglesia. Empezaron a discriminar a las viudas de los griegos y a darle prioridad a la viuda de los hebreos. Satanás siempre quiere meter la cizaña, la levadura, para quitar la comunión dentro de la iglesia. ¿Y qué sucedió? Los apóstoles tuvieron que poner 7 diáconos, pero no. Mire que el asunto era tan complicado que estos 7 diáconos no tenían que ser hombres cualquiera, sobresalientes en otras cosas. No, tenían que ser sobresalientes en las cosas del Espíritu Santo. Porque ellos le dicen a la iglesia: busquen entre vosotros hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a que nosotros encarguemos este trabajo. Porque, hermano, para servir a Dios en la iglesia hay que tener todo esto. Porque es que muchas veces hay grupos que terminan peleándose. No pueden tener una reunión porque hay fricciones y empiezan gritos y como que se estuvieran no sé dónde. Porque les falta el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo estuviese presente, hermano, el Espíritu Santo controla todas las cosas. Sabe cómo eso trabaja. ¿Se da cuenta? Eso era lo que el Espíritu Santo hacía en el principio. Todo estaba desordenado, todo estaba vacío, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para qué? Para que aquello no viniese a ser más de lo que estaba. Vaya, pues hubo este problema, se solucionó, pienso yo. Y el asunto es que habían 2 diáconos ahí que eran predicadores. Los otros también, pero sobresalen acá Esteban y Felipe. Felipe era un diácono. Bueno, Cristo tenía un apóstol que se llamaba Felipe también, pero no es este Felipe. Felipe era un diácono, él no era apóstol. Y algo sucedió cuando se ordenó la iglesia. Dice el versículo 7 del capítulo 6, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, porque la iglesia, hermano, estaba llena del Espíritu Santo. Y Esteban era un hombre lleno de gracia, dice el versículo 8, y de poder. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero esto trajo escándalo contra Esteban. Se levantaron contra él. Lo querían callar. ¿Sabe lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, hermano? Que nos callemos, que no testifiquemos, que no hablemos de Cristo. Y solamente quiere que nosotros pronunciemos palabras o expresiones negativas. Ya no voy a orar, ya no voy a ser creyente, voy a entregar mi privilegio, me voy a ir de la iglesia. Todo eso es música a los oídos de Satanás. Yo creo que hasta bailan los demonios con Satanás, ¿verdad? Que yo aquí, que yo allá,
Pero cuando hay alguien que está diciendo, gloria al Señor, aunque el diablo me esté atacando, yo más fiel le voy a hacer al Señor, más voy a trabajar para Él, más me voy a entregar al Señor, más servicial voy a ser. Entonces, ¿qué va a pasar? El diablo entonces se pone a temblar, dice, con este no me puedo meter. Si a este le hago algo, más fiel se pone. Y esto es lo que pasaba con los apóstoles y con los diáconos acá. Mientras más los atacaba, más bendición había. Y vemos acá, hermano, que después atacan a Esteban, lo matan, viene a ser el primer mártir. Pero pensemos nosotros que internamente, antes, estudiamos ya esta lección, el diablo sigue atacando con Ananías y Zafira, metiendo engaño en la iglesia, metiendo mentira en la iglesia, metiendo falsedad en la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo está presente, hermano, eso no va a ser fácil para el diablo, porque el Espíritu Santo revela las cosas a su tiempo. El Espíritu Santo llega. ¿Y qué fue lo que le pasó a Ananías y Zafira? Dios los mató. Pero notemos nosotros, hermano, que en el capítulo 4 la iglesia necesitaba orar. Del 23 al 31, y oraron al Padre. ¿Y qué hizo Dios? En el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ya ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un evento único en la vida del cristiano. El Espíritu Santo te bautiza y ya no se repite. ¿Saben lo que se va a repetir? La llenura del Espíritu Santo. Hay que llenarnos siempre. Aquí parece como que ellos se sentían vacíos. Porque noten bien lo que hizo Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que necesitaban de nuevo una llenura del Espíritu Santo. Hermanos, ¿necesitamos nosotros llenura del Espíritu Santo? ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Estamos venciendo? ¿Será que estamos débiles espiritualmente? Pues busquemos la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es para eso, para darnos fuerza, para darnos vigor, para darnos valor. Un creyente sin la llenura del Espíritu Santo no sirve. Es un barril vacío que hace ruido, más ruido que los llenos. Pero está vacío. ¿Se da cuenta? Y eso, hermano, es normal. Usted ve una persona que quiere ser su amigo, su amiga, y que es muy empalagosa, que anda abrazando, que aquí, que allá, que cuánta cosa, que... Esas son las personas más peligrosas. ¿Le ha pasado a usted? Son las personas más peligrosas, que la andan alabando a cada rato. Cada rato. Cada vez que terminaba la escuela dominical había un hermanito que venía por acá, que bueno, venía a otra iglesia. Ay, hermano, esa enseñanza, aleluya, me tocó. Es que yo aquí he aprendido lo que en 10 años no aprendía ya en mi iglesia. Es un halago terrible. Y después poniendo en Facebook, ese pastor es católico. Ese pastor es católico. Ese pastor enseña falsa doctrina. ¿Se da cuenta? No podemos nosotros, hermano, depender de las palabras de los hombres y de los halagos, de las felicitaciones. A Jesús muchas veces querían venir a decirle cosas bonitas, pero dice la Biblia que Él conocía el corazón de los hombres. Ya sabía. ¿Se imagina que usted recibiera el don de Dios de saber todo lo que hay en el corazón de los que están a su alrededor? No, eso es un martirio usted. Mejor no saber nada. Mejor no saber nada. Porque usted se va a dar cuenta de que no hay justo ni a uno. ¿Verdad?
Así que había acá poder de Dios. En la muerte de Esteban estaba un joven llamado Saulo, a quien se le dieron las ropas de Esteban. Y él las guardaba en su poder mientras le estaban dando muerte a Esteban. Saulo, que más tarde vino a ser Pablo. Este evento, este incidente marcó a Pablo en verdad. Fue algo que él vio con sus propios ojos, pero no en ese momento. Lo marcó después que comprendió la verdad. El hombre puede ser maldad, maldad, maldad tras maldad, y como está ciego, no tiene sensibilidad. Y ya, cuando viene a conocer la verdad, pues empieza a sentir dolor. Pero ya es demasiado tarde. Y note bien que en el capítulo 8, este Saulo dice que consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos los hermanos de Jerusalén, todos los que eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Lo bonito del caso era que todos estaban bautizados con el Espíritu Santo. Dios quiera que en esta iglesia todos estemos bautizados con el Espíritu Santo. Todos estemos llenos del Espíritu Santo. Porque si es así, Dios levanta ministerios. Si es así, los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo se manifiestan. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero oiga bien lo que pasa acá. Jesús ya había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos eran enemigos de los samaritanos. Nadie pasaba por Samaria. Es más, cuando traían el vino de la tierra de Dan, y si lo pasaban por Samaria, déjeme decirle que los judíos ya no se tomaban ese vino, porque ese vino estaba contaminado. ¿Y por qué está contaminado? Porque pasó por Samaria. El vino contaminado. El aceite contaminado, si pasaba por Samaria. ¿Qué es lo que hacían? Allá por el mar de Galilea se cruzaban el río Jordán y venían de este lado, y al llegar ahí a Judea, entonces se cruzaban de nuevo el río Jordán para no contaminar lo que traían pasándolo por Samaria. Así eran. Los samaritanos, en los días de fiestas, ellos se iban a los cementerios y agarraban los huesos de los muertos. Y a medianoche ahí, por eso en el templo siempre habían guardias. Siempre habían guardias ahí que guardaban el templo. Estaba el jefe de la guardia. Pero cuando de repente venían en un tumulto, ellos llegaban al templo. Digamos que si venía el día de Pentecostés, el día de la Pascua y todo eso, ellos venían y tiraban huesos de muertos ahí en el atrio para contaminar el lugar. Y los judíos tenían que hacer una ceremonia de limpia y esto y lo otro. Saben ustedes cómo es el asunto ahí. Pero el punto es de que no se llevaban bien. Cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, los samaritanos le mandaron una carta a Artajerjes diciéndole: no dejes que ellos construyan el templo. Estos son un pueblo rebelde, es un pueblo mal agradecido. ¿Y sabe qué hizo el rey? Canceló la construcción del templo por 20 años. Por 20 años. Y después el pueblo estaba descuidado. Dios mandó a los profetas diciendo: ustedes están viviendo en bonitas casas, pero ¿por qué no cuidan de mi templo? ¿Por qué no lo edifican? ¿Por qué ustedes se preocupan más por sus casas y no edifican el templo? Ageo fue uno de ellos. Y ellos entonces levantaron el templo después de 20 años.
por causa de los samaritanos. ¿Se da cuenta? Jesús, hermano, él mismo como judío no pasaba por Samaria cuando iba a Galilea, porque aquí está Judea y aquí está Galilea, en medio está Samaria. Jesús siempre se cruzaba el río Jordán para llegar a Galilea. Pero en cierta ocasión, dice la Biblia, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Jesús pasó por Samaria? ¿Por qué le era necesario? Porque había una mujer que iba a ir a traer agua al pozo de Jacob. Y esa mujer iba a ser la primera predicadora para los samaritanos. El que se encuentra con Cristo tiene que predicar. El que se encuentra con Cristo tiene que testificar. Nadie se puede quedar callado media vez haya tenido un encuentro con Cristo Jesús. Porque Cristo dice toda la verdad. Esa mujer llevó el mensaje. 2 días se quedó Jesús ahí. Y vinieron los samaritanos y estaban con él y lo recibieron como el Mesías, porque ellos también estaban esperando al Mesías, el mismo Mesías que esperan los judíos. Porque recuerden ustedes que Samaria fue considerada más tarde como un pueblo gentil, debido a que todo ese territorio son las 10 tribus perdidas que fueron esparcidas. Muchos se quedaron ahí, pero estos samaritanos que fueron tomados por el rey de Asiria, ellos nacieron así, o se les dio este título, porque los gentiles vinieron y convivieron con los israelitas y ya nacieron hijos no israelitas al 100%. Y luego ahí era un lugar de idolatría. Cuando Asiria se llevó a las 10 tribus, mandó gente de regreso, porque los animales salvajes estaban devorando a los asirios que estaban ahí, y mandó gente de regreso para que hubiera control sobre eso. Gente israelita, pero les trajo dioses. Cuando Jesús le dice a la samaritana, porque, ¿cuánto le dijo? 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Teológicamente, ¿sabe a qué se está refiriendo eso? A los 6 dioses que las 10 tribus adoptaron como sus señores. Y en ese tiempo tenían el 6º, adorándolo. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué le quiso decir Jesús? El verdadero marido tuyo está acá. Pero no de la mujer, de la nación. El verdadero Dios había llegado, a quien ellos esperaban. Y de esa manera los samaritanos pudieron recibir a Jesús. Más adelante Jesús viene de regreso, pasa por ahí porque va a Jerusalén para ser crucificado. Y cuando pasa por Samaria, los samaritanos pensaron que él llegó ahí para quedarse con ellos. Pero sucede que Jesús iba de largo y ellos lo supieron. No te vas a quedar con nosotros. Voy para Jerusalén. Y agarraron piedras para matarlo. Lo querían tirar a un abismo. Y los Boanerges, que son el apóstol Juan y Jacob, que son hermanos, se acercaron a Jesús bien enojados. Se dijeron: Jesús, estos te quieren matar. Estos son malos. Y como ya había pugna entre ellos, le dicen a Jesús:
¿Te acuerdas de Elías, Jesús? Que Elías hizo descender fuego del cielo para consumir el holocausto. ¿Quieres que nosotros también hagamos lo mismo? Danos ese permiso de hacer descender fuego del cielo y que mate a todos esos samaritanos que están ahí. Querían hacerlo de Elías, pero no para consumir un holocausto, para matar a todos los samaritanos. Y Jesús lo volteó a ver y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Se da cuenta? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El primero en morir fue Jacobo. Lo decapitaron. Quedó Juan solamente. Juan, que quería hacer que descendiera fuego del cielo para destruir a los samaritanos, llegó después con Pedro cuando Felipe fue a predicar. Todos estaban bautizados en las aguas, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y fue con Pedro e imponían las manos sobre todos los samaritanos que habían creído y recibían el poder del Espíritu Santo. Ahora pues el fuego espiritual que Juan estaba haciendo que se derramara sobre los samaritanos era el Espíritu Santo, que les daba vida, no para que los matara. Eso es lo que Dios hace, mi hermano. Muchas veces hay quienes quieren hacer mal a alguien y Dios dice: no hagan mal, ahora le vas a hacer un bien. No que me ofendió, que voy a hacer esto. No, ahora lo vas a bendecir. Porque cuando está el Espíritu Santo, hermano, todo eso es fácil. Pero cuando hay un demonio por ahí, olvídese. No hay perdón, no hay obediencia. Sigue entonces, hermano, la persecución. Empieza con Esteban y ahora pasa a todos los hermanos en Jerusalén. En el versículo 2 del capítulo 8 dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Mire qué tan importante era Esteban. Pero ¿qué hacía Pablo en el versículo 3, hermano? ¿Qué hacía Saulo? Que en ese momento era su nombre griego, Saulo. Pablo es su nombre judío. Ahora, o sea, gentil. Al decir griego, porque muchos dicen, bueno, ese es el nombre judío de Pablo, pero realmente este es un nombre griego porque él nació en Tarso, que es la capital de Cilicia. Y Pablo, su idioma era también el griego. Él hablaba el arameo. Y en cierta ocasión, debido a que era fariseo, cuando lo estaban acusando, levantó la mano para que lo dejaran hablar. Y dice, y les habló en hebreo. ¿Se da cuenta? Pablo podía hablar varios idiomas. Se cree que hablaba también el latín. Por eso él quería ir a Roma a predicar. Después Dios lo llevó. Estuvo allá en una casa preso por 2 años. Ahora, vemos nosotros, hermanos, que Saulo asolaba la iglesia. Noten bien, no a un hermano, no a un grupo, sino a la iglesia. Todos los hermanos de Jerusalén los asolaba. ¿Qué quiere decir con esto? Los arrastraba. Dice, y entrando casa por casa. ¿Se imagina usted que esa persecución venga acá? Bueno, ya Trump está haciendo una persecución rara. Casa por casa, compañía por compañía. Para que usted vea que, bueno, las noticias son las que escandalizan todas. Nada está pasando, pero las noticias ponen todo patas arriba, como dicen. Pero aquí estaba Saulo asolando la iglesia, entrando casa por casa usted. Pero oiga bien lo que hacía Pablo. Pablo no entraba casa por casa para saludar y dar la mano. Y qué bueno que están ustedes. Yo soy fariseo de fariseos. Yo me levanté a los pies de Gamaliel. Como él daba su testimonio después. Era un hombre con una intelectualidad religiosa, teológica, pero que más tarde
él consideró eso como estiércol, porque no pudo combinarlo con la justicia que es en Dios. O sea, su misma religión lo estaba matando, su misma religión lo estaba haciendo un perseguidor, su misma religión estaba haciendo que odiara, porque no había conocido a Jesús. ¿Cuándo fue que Pablo vino y volvió en sí? Cuando el mismo Jesús se le apareció. Lo tumbó. ¿Por qué? Iba a Damasco a arrastrar a los hermanos allá. Ya estaban los hermanitos todos temblando. Que viene Pablo, ustedes, ¿qué vamos a hacer? A orar a Dios. Y Jesús se le cruzó en el camino y lo tumba. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se dio cuenta que él no estaba persiguiendo a la iglesia de Jerusalén. Él estaba persiguiendo a Cristo Jesús. Todo aquel que viene contra la iglesia no viene contra nosotros, mis hermanos. Viene contra Cristo Jesús. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso hay que entenderlo muy bien. Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira el poder que tenía Pablo. Pero aquellos que estaban ahí muy confiados y muy cómodos en Jerusalén, en los cultos y recibiendo la llenura del poder de Dios y cantando y gozando de los privilegios como iglesia, terminaron sus vacaciones. Porque muchas veces lo que la persecución trae, hermano, es avivamiento. Pero podemos decir, siempre trae avivamiento. Una iglesia que está siendo perseguida por Satanás es una iglesia que muy fácilmente puede entrar en un avivamiento, porque cuando hay persecución hay búsqueda de Dios. El que no está siendo atacado por el enemigo está fiado, viendo la televisión, su novela, comiéndose el ice cream muy tranquilo. No necesito ir a la iglesia. No, el culto de oración. No, yo no necesito el culto de oración usted. Dios está conmigo, aleluya. Pero cuando viene Satanás a atacar, Dios pone fuego en las plantas de los pies para que aceleremos nuestros pasos a la iglesia a buscar a Dios. Porque sin Él no podemos hacer nada. Entonces, hermano, ahí es donde se cumple el propósito de la persecución. ¿Qué dice el versículo 4? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Ellos fueron esparcidos, huyeron, no querían morir, pero algo había en ellos. A pesar de que tenían miedo y que no querían morir, el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? ¿A qué los obligaba el Espíritu Santo? A anunciar ¿qué? El evangelio. El que está lleno del Espíritu Santo, donde quiera que esté en medio de luchas y de pruebas, siempre va a predicar que Cristo es el Salvador del mundo. Que Cristo es el que salva. No importa en qué condición está la persona, pero si conoce a Cristo y tiene el Espíritu Santo, le va a decir, aunque se esté muriendo, acepta a Cristo. Él te puede salvar. Cristo te puede regenerar. Cristo puede cambiar tu vida. ¡Acéptalo! Porque ese es el mensaje principal de la iglesia, mi hermano. Pero entre ellos estaba el diácono, Felipe. A Esteban no lo habían matado. Los otros diáconos, pues no se dice nada de ellos. Pero Felipe, mira dónde lo mandó Dios. Felipe salió corriendo y dice, yo sé que Saulo no llega a Samaria. Porque él odia a los samaritanos. Y si Saulo llega a Samaria, lo sacan. Yo voy a irme a Samaria. Y se fue para Samaria usted. Cuando llegó a Samaria, él no pudo resistir y vio todos los samaritanos, los idólatras. Y déjeme decirle, donde hay idolatría, también hay hechicería. Donde hay idolatría, hay magia. ¿Se da cuenta? Y los samaritanos ya estaban muy acostumbrados a esto. De tal manera que ahí había un hombre llamado Simón que hacía
muchas cosas de magia. Y todos decían, este es el poder de Dios, decían. Engañando a la gente. Como hoy en día van por allá a una reunión donde hay miles y miles que hacen los que están ahí queriendo engañar al pueblo. Es más, ustedes quizás lo vieron en un video, una señora que estaba en silla de ruedas y que de repente apareció por ahí uno de esos predicadores famosos y Dios la sanó, la levantó de la silla de ruedas y toda la gente, el poder de Dios, decían. Y allá en Argentina invitaron a Maldonado a predicar y dijo Maldonado, pasen aquí los enfermos, y ahí venía la señora otra vez con silla de ruedas. ¿Usted? La misma señora. Esta señora andaba siguiéndolos como que le pagaban. Y viene Maldonado y dice, levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó la señora hasta ahí. Y todos felices. Hasta cuando consiguieron los dos videos. ¡Ay, la misma señora! Engañando al pueblo. Qué terrible eso, hermano. Ay, pero que no vaya a pasar lo que pasó con el hermano Lázaro Coronado, un hombre de oración, que a unos mundanos daban buen testimonio de él, pero estaban dos muchachos, unos 5 muchachos ahí, y dice, mira, allá viene el hermano Lázaro. Hasta el enfermo, le dijo, hasta el enfermo, que te estás muriendo. Y viene aquel y se acuesta, y está. Como con ataques epilépticos ahí. Y le dice, hermano Lázaro, venga, ore por tu amigo que se está muriendo. Y acá, sí, voy a orar. Y oró. Y luego pues aquella se calmó un poco y se fue hermano Lázaro. No van a creer lo que les voy a decir. Pero cuando fueron a despertar, ya se fue. Ya no se levantó. Estaba muerto. Se murió. ¿Se da cuenta? Hermano, con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Todo pecado es perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Se lo dijo Jesús a los judíos para decirles, ¿saben qué? Ustedes han blasfemado del Espíritu Santo, yo me voy. Yo no voy a ser rey, me regreso. No tienen perdón. Pero en la época actual, este pecado puede ser imperdonable si alguien que conoce ya la verdad empieza a pisotear la sangre de Cristo, como lo dice el libro de Hebreos, que ya no tiene arrepentimiento para perdón. Quiere decir, ya no se puede arrepentir. Ya no puede arreglar su vida espiritual para nada. Ya completamente su corazón se endurece, porque el Espíritu Santo ya no trabaja con esa persona. Yo he conocido personas que vienen corriendo al altar y lloran como niños. Señor, perdóname. Y salen, pero no pueden cambiar. Han blasfemado tanto contra el Espíritu Santo que el Espíritu Santo no trabaja con ellos. Y ya no se componen. Pueden estar 10 años más en la iglesia y no se componen. Van a ser los mismos. Porque su corazón ya está endurecido. Se ríen de Dios. Se ríen de los mensajes. Se ríen de las enseñanzas. Se burlan de todo. ¿Por qué? Porque su corazón ya está endurecido. Pero esta gente estaba muy cómoda. Pero Felipe se levanta y se va a Samaria. ¿Y qué dice el versículo 5? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Cuidado con cambiar el mensaje, porque hoy queremos quizás recibir los aplausos de la gente y cambiamos el mensaje. Voy a predicar sobre filosofía, sobre la psicología. Voy a predicar cómo hacerse rico. Voy a predicar, es más, ahora hay predicaciones enseñando a los esposos a que se divorcien
vengan que yo les voy a dar un consejo especial, cómo se deben de divorciar para que no se queden ustedes como enemigos. Cosas que el diablo está metiendo. Y no solamente eso, hermano. Hay predicaciones donde te enseñan a ti a odiar a aquellos que te odian. Y citan los salmos imprecatorios de David. Yo odio a aquellos que me aborrecen. Destrúyelos, oh Dios. Pero David está hablando de nación. Las naciones tienen guerra. No está hablando de la iglesia, o sea, pues este pueblo usaba la iglesia, pero el punto es, no está hablando de odiar al enemigo. Jesús más adelante trae esto a flote y dice que amemos a quienes, a nuestros enemigos. ¿Hay alguien aquí que tenga algún enemigo o enemiga? Creo que todo, ¿verdad? ¿O cree usted que no hay enemigos o enemigas? Sí, pero hay que amarlos. ¿Verdad que sí? Hay que amarlos. ¿Pero en qué forma? Orar por ellos. ¿Para qué orar por ellos? Dijo alguien, para que no se acerquen. Señor, manténlos lejos. La iglesia tenía enemigos, hermano. Felipe se fue donde estaban sus enemigos. Los samaritanos eran sus enemigos. ¿Usted cree que Felipe iba realmente a ser bienvenido? Pero mire lo que hizo Jesús. Se anticipó porque él sabía lo que venía. Era necesario para Jesús pasar por Samaria. Fue a preparar en su ministerio el corazón de los samaritanos. Porque él sabía que un día Felipe iba a llegar. Y tenía Felipe un mensaje para ellos. Cuando Felipe les habla de Cristo, ellos ya sabían quién era Cristo. Cuando Felipe les habla de la salvación, ellos ya sabían porque Jesús ya les había predicado a ellos. Por 2 días estuvo ahí. La mujer samaritana, me imagino yo, que hasta fundó una iglesia ahí. Que la mujer no puede ser pastora, es. Pero la primera predicadora fue la mujer que se fue sin agua del pozo. Usted ¿se le olvidó? Su cántaro se le olvidó. Todo se le olvidó a usted. Porque había encontrado a Cristo Jesús. ¡Qué lindura! Ahora, note bien. Vea lo que pasa con el mensaje de Felipe. Su mensaje era sencillo, pero era con el poder de Dios. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. A Felipe le acompañaban el poder de Dios, el Espíritu Santo, la gracia, la sabiduría y las señales. Y ellos sabían muy bien que esto era algo nuevo para ellos, porque ahí estaba Simón el mago. Hacía cosas también Simón el mago, pero no hacía lo que Felipe hacía. Note bien. El Espíritu Santo estaba mostrándole a esta gente que Él es Dios y que cuando Él se hace presente, los demonios no tienen poder. Los demonios se atan. Los demonios, hermano, tienen que salir, porque dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Los demonios estaban sufriendo ahora porque llegó Felipe. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando un cristiano y un Espíritu Santo llega a un lugar, los demonios sufren. Y es más, hay gente que detecta la presencia de Dios en tu vida. La detecta aún cuando estás manejando en el freeway. Cuando estás en tu trabajo,
detectan algo, que sienten repugnancia, pero no son ellos, es el demonio que está en ellos. Sí, cuando Jesús llegaba a una sinagoga, inmediatamente los demonios protestaban. ¿A qué has venido? Has venido a atormentarme. Y Jesús los tenía que sacar. Como decía el hijo de David Wilkerson, yo a mí me da no sé qué caminar con mi padre en las calles de New York, porque cuando ando caminando con él, los demonios se alborotan y ahí están todos aquellos que están allá en drogas y cuantas cosas, lo empiezan a maltratar y hasta le quieren pegar. ¿Por qué? Porque los demonios se alborotan. Así que, hermano, tenemos que tener este conocimiento. Pero aquí está Felipe con el poder de Dios. Si Felipe no tuviera la unción del Espíritu Santo, hermano, a Felipe aquí no le hubieran dado la bienvenida. Solamente es con el poder de Dios que todo esto sucede. Con la llenura del Espíritu Santo. Por eso, cada predicador, cada predicadora tiene que estar bautizado con el Espíritu Santo. No podemos nosotros, hermanos, predicar la palabra sin el bautismo del Espíritu Santo y sin la ayuda del Espíritu Santo. Usted quiere predicar y todavía no, o es predicador y todavía no tiene bautismo del Espíritu Santo, pídale a Dios que lo bautice con su Espíritu Santo. Esto era muy importante para la fundación de la iglesia. Todo predicador tenía que haber sido bautizado con el Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no, se vuelve esto como un arte, como algo así, nada más de oratoria. Y esto no es así, hermano. Es que cuando se habla de Cristo se tiene que manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Y aquí vemos el resultado del versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué tremendo, ¿verdad? Samaria como ciudad que se presenta en el Antiguo Testamento ya no existía en verdad. Había sido destruida completamente. Pero había otra ciudad allí. Mas sin embargo, si usted lee su expositor, está diciendo que posiblemente Felipe se estaba refiriendo al distrito de Samaria. En otras palabras, como alguien dijo, yo voy a Los Ángeles, pero realmente fue algún lugar del condado de Los Ángeles. ¿Me están entendiendo? Entonces, porque Samaria desapareció completamente, fue destruida. Mas sin embargo, había un hombre en medio de la multitud que era respetado por todos porque pensaban que él manifestaba el poder de Dios. Hermano, los brujos tienen poder satánico en verdad. Eso es una verdad, que sí meten sapos en los estómagos. Una vez, cuenta mi mamá que había un señor que no creía en un brujo que estaba ahí. No, pura mentiras, no tiene nada de pactos y esto y lo otro. Y se fue con el brujo. Y le dijo, mire, ¿usted por qué está engañando a la gente? Usted pura mentiras, todos creen que usted tiene poder y pacto con el diablo, pura mentiras. Ahí le está robando el dinero a la gente, cobrándole. Y el brujo todo tranquilo, ¿verdad? Porque la gente mala sabe lo que hace usted. Y luego le dice, hazme un favor, ya que viniste, porque fíjate que no puedo ir, vas al río y me llenas este cántaro, por favor. Bueno, pues lo va a hacer, bien enojado, y se fue. Y allá estaba llenando el cántaro, y el cántaro no se llenaba. Y el cántaro no se llenaba. Al rato regresó y dice, oiga, el cántaro, yo, para que veas. Pues está bien, déjalo ahí. Y se fue él. No pasaron ni 2 o 3 horas y el estómago de él estaba así, miren. Todo el agua que le estaba metiendo al cántaro, el brujo se lo metió en el estómago. Con los brujos
no se puede enfrentar nadie a menos de que no tenga el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Porque el diablo sí trabaja, los demonios sí trabajan, hermano. Y aquí decían, dice versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. Así que esta gente estaba acostumbrada a escuchar a usted. Ahora llega Pedro, llega Felipe y hace milagros y hace, pues también lo escuchan atentamente. Por lo menos estaban entrenados. Así como me están escuchando muchos acá, ¿verdad? Bien atentamente. Y oiga bien, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero mira a dónde Dios manda a Felipe. Porque Dios, hermano, siempre va a contrarrestar al enemigo. Ahí donde aparece que está el poder de Dios, Dios manda el Espíritu Santo. O sea, viene el Espíritu Santo con sus siervos para manifestar el verdadero poder de Dios. Y esto, hermano, es algo maravilloso. Ahora, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, ahora sucede que ellos ven más grande a Felipe que a Simón el mago. Cuando oyeron cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, oiga bien, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pues ahora ellos conocían lo que es el bautismo. En Israel ningún judío podía ser parte de la idiosincrasia de Israel si no se bautizaba. O sea, el bautismo era en sí la puerta para venir a ser ciudadano israelita, un prosélito. Y aún cuando Juan el Bautista vino predicando, él vino predicando como un precursor de que atrás de él venía el Mesías y que toda la nación tenía que estar arrepentida para recibirlo. ¿Y cómo ellos iban a demostrar que sí estaban arrepentidos para recibir al Mesías? A través del bautismo. ¿Se da cuenta? A través del bautismo. Ahora, dice acá, el versículo 13, mire quién creyó también. Pero esto le digo que al cuerpo de Cristo, hermano, no se entra solamente por venir a la iglesia. También creyó Simón mismo, él creyó. Y habiéndose bautizado, se bautizó también usted. Se bautizó. Por eso cuando yo voy a bautizar y tengo los candidatos, les digo, ¿saben qué? Para que ustedes se bauticen, tienen que estar bien arrepentidos. No con cola machucada. Tienen que estar dando buen testimonio entre los de afuera y los de adentro, entre su familia. Que más tarde no vengan con el pastor. ¿Y usted por qué bautizó a esta persona? Si anda con otro por allá, anda con otro por allá, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. Está blasfemando contra el Espíritu Santo y de repente el Espíritu Santo, ¡pau!, se lo puede llevar en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, sacarlo de este mundo, pues, porque al cielo no se lo lleva. Y oiga bien, y les digo, ustedes para bautizarse tienen que estar muertos al pecado. Muertos, bien muertos. Porque van a ser sepultados, como dice Pablo, juntamente con Cristo. Y resucitados juntamente con Cristo. Para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Porque el que está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Simón creyó, se bautizó. ¿Cuántos se quieren bautizar? Dijo Felipe. Amén. Yo también, dijo Simón. ¿Se da cuenta? Pero les hago una pregunta. ¿Será que Simón había sido integrado a la iglesia? ¿El cuerpo de Cristo? No. Simón era un hombre que tenía otros motivos. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Miren, o sea, andaba con Felipe, no se le despegaba. Más tarde revela el porqué. Más tarde revela el porqué. No se le despegaba. A donde iba Felipe, iba Simón. Me imagino que él pensaba, aquí andan dos importantes. Felipe y yo. Felipe con poder y yo también con poder. Pero él un poder engañoso. Felipe el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Y luego dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¡Wow! Yo soy mago, pero eso no lo he podido hacer. Ese poder yo no lo he alcanzado. ¿Qué será esto? Yo necesito hacer estas cosas. Yo me bautizo entonces y voy a andar con Felipe para que ese poder se me pase a mí. Su interés era seguir engañando. Su interés era lucrativo. Su interés no era darle la gloria a Dios, sino él mismo tomar la gloria. Pero al Espíritu Santo nadie le puede robar la gloria. El Espíritu Santo, hermano, es celoso. Entonces, oiga bien, Felipe, como no era apóstol, en ese tiempo él no podía impartir el Espíritu Santo. Él podía bautizar en las aguas, pero no podía imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Tuvieron que mandar a los apóstoles para que se impusieran las manos a todos los que ya estaban bautizados en las aguas. Pedro creía que para recibir el Espíritu Santo se tenían que bautizar en las aguas. Pero cuando llegó a la casa de Cornelio, mientras él estaba predicando, todos recibieron el Espíritu Santo. Pedro se quedó atónito y wow, yo que creía que para recibir el Espíritu Santo se tenía que ser bautizado. Y les dijo a los que les acompañaban, bueno, ahora ¿qué hacemos? Si ya Dios los bautizó con el Espíritu Santo, ¿qué impide que nosotros los bauticemos en las aguas? Y bautizó Pedro a todos después de estar todos llenos del Espíritu Santo. Los solo Jesús dicen que si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, usted no va a recibir el Espíritu Santo, ni tampoco es salvo. Porque es ahí cuando usted se bautiza que Dios le perdona sus pecados. No, el que se viene a bautizar es porque ya sus pecados están perdonados. Lo tenemos con Cornelio. Con Pablo encontró a 12 allá en Éfeso. Noten bien cómo el Espíritu Santo se manifiesta en diferentes formas. Con Pedro, bautícense, le dicen a todos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con Cornelio no hubo necesidad de bautismo. Llegó el Espíritu Santo antes de estar bautizados en las aguas. Con Pablo, con los 12 que encontró en Éfeso, ellos ni sabían que había Espíritu Santo. Ni sabían. ¿Han sido ustedes bautizados con el Espíritu Santo? Ni sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Con qué bautismo ustedes fueron bautizados? Con el bautismo de Juan. Bueno, Juan bautizó para arrepentimiento, pero ustedes no han recibido entonces el Espíritu Santo. Y Pablo les impuso las manos. Y todos los 12 que estaban ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Ahora llega Felipe a Samaria, bautiza a todos los samaritanos. Y cuando llegan los apóstoles, les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Cómo trabaja el asunto acá? Pero Felipe no tenía la autoridad de imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Por eso es que hay muchos creyentes que andan desordenadamente en las iglesias, apenas pasan al altar, todos andan poniendo manos y manos. Había uno que sacudía así, aleluya, recibe. Pero un día se acercó a uno y le dijo, recibe, y le tiró la peluca por allá. Y se enojó, ya menos le pegaba.
¿qué está usted haciendo conmigo? Que sacudiéndome la cabeza como que sí. Ahí estaba el poder de Dios. Bueno, hay otros casos que han pasado, ¿verdad? La hermana Miriam, la hermana Pati, ¿se acuerdan de un caso que pasó ahí también en la iglesia? Pero no quiero mencionarlo. Bueno, el punto es de que, no crea usted que yo estoy contándole cositas que leí en el librito. No, son cosas que han pasado, pues, han pasado de verdad. Y bueno, el punto es, hermano, que dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, oiga bien, hermano, esto es profundo, no tengo tiempo para eso, pero esto es un poco más profundo. Yo les dije al principio que los samaritanos tiraban huesos de muertos en el templo, mandaron una carta a Artajerjes para que los que regresaron de Babilonia no construyeran el templo, siempre se estaban peleando. No tenía la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Le dijo a la mujer, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. ¿Se da cuenta? O sea, pues no eran amigos. Pero miren lo que pasa ahora con la iglesia de Jerusalén. Mire hasta dónde puede trabajar el Espíritu Santo con los enemigos usted. Dice la Biblia que Salomón tenía tanta sabiduría que hizo eso, que sus enemigos estuviesen en paz con él. No hubo guerra, porque tenía la sabiduría como lo tenía Esteban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ellos eran delicados. Si a Pedrito y a Juan casi los tumbaban porque se fue a meter a la casa de Cornelio. ¿Por qué te fuiste a meter a la casa de Cornelio? Es un romano, él no es judío. Y Pedro tuvo que darles el testimonio de lo que pasó. Entonces aceptaron esto. Pero se fueron a Samaria, porque ya habían recordado que Jesús les dijo que iban a ser sus testigos también en Samaria. Y luego dice que se fueron a los que habían recibido la palabra de Dios. ¿Quién los envió? La iglesia los envió. Pedro y Juan fueron enviados por la iglesia. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Estaban bautizados, pero ninguno de ellos tenía el poder del Espíritu Santo, no había descendido sobre ellos. Es cierto, cuando uno acepta a Cristo, hay un sello en uno que lo identifica ya como salvo. Pero ya siendo salvo, tiene que pasar esto. Tiene que descender el Espíritu Santo. Por eso todos nosotros tenemos que pedirle al Señor el bautismo del Espíritu Santo si no lo tenemos. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo estaba diciendo que todo predicador, todo evangelista, hermano, un pastor sin el bautismo del Espíritu Santo, un pastor sin la llenura del Espíritu Santo, realmente no sé qué trabajo va a hacer en una iglesia. A ver, es que usted es evangelista, usted es pastor, usted es maestro, usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo no, hermano, yo no. Y ahora hay muchos que no creen eso usted. No creen eso. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Se está desapareciendo. Y es por eso que no creen en la sanidad divina. Oh, eso fue solamente para la iglesia primitiva. No hay sanidad divina, no hay nada. O sea, ponen todo ahí ya que no existe. Pero luego dice acá que no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponía las manos, ¿y qué pasaba con ellos? Recibían el Espíritu Santo. Ah, pero aquí Simón con razón no se apartaba de Felipe usted. Mire lo que sucede. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano, dijo, esto es fácil. Esto se me pongo la mano, hablan en lenguas y me dan $1,000. Él estaba atrás del dinero. Él quería hacer dinero, él cobraba por todo, era un mago. Y luego dice acá, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Yo quiero comprar eso. Oh, yo quiero ser profeta. Oh, ¿quieres ser profeta?
vete a la escuela tal, ahí te van a dar un carnet y una credencial y vas a ser profeta. Entonces cuando tienes la credencial, yo te profetizo que vas a tener 5 casas. Yo te profetizo. Pura mentira usted. Y gente llora. El profeta me dijo. Ve a que te profeticen, hijo, ve. Ya están los hombres engañosos. Y después que profetizan, dice, yo te profetizo que vas a tener mucho dinero. Así que adelántame 1000. Usan esto para lucrar, no para darle la gloria a Dios. Así que Simón, el mago, quería el poder del Espíritu Santo, quería imponer las manos. Hermano, eso no es fácil. Él tenía que obedecer la palabra, él tenía que entregarse a Dios, arrepentirse de corazón y luego bautizarse en las aguas y ser lleno del Espíritu Santo. Pero oiga bien algo, a Simón, Pedro y Juan no les impusieron las manos. Simón andaba bien cerquita, Felipe, andaba en el grupito, pero a él no le impusieron la mano, porque el Espíritu Santo, hermano, es el que guía. Así que él no tenía la ayuda del Espíritu Santo. Él veía que todos estaban llenos del Espíritu Santo, pero a él no le habían puesto las manos para que recibiera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo daba testimonio de que él realmente no era una persona honesta, diciendo, versículo 19, dame también a mí este poder. Él pensaba que ellos eran el que daba el poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto no se obtiene con dinero, mi hermano. Esto se obtiene con una consagración pura delante de Dios. Nadie puede recibir la llenura del Espíritu Santo si está pecando. Mira, del momento, hermano y hermana, que tú empieces a decir, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, tiene que ser un pacto con Dios. No hacer aquello que es pecado. Alejarte de conversaciones dañinas. Venir a la iglesia y no quedarte en casa vagando, viendo cualquier cosa cuando puedes estar en la iglesia. Porque ahora estás pidiendo al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se va a venir a sentar en una silla sucia. Si usted está bien trajeado y todo, y le ponen una silla sucia, ¿usted se sentaría ahí? Usted no se va a sentar ahí. Así que el Espíritu Santo va a llegar a bautizarte, pero si ve que estás haciendo un pecado a las escondidas, aunque le estás pidiendo en ayuno y en oración que te bautice, no lo va a hacer. Y es peligroso, porque si tú no obedeces, puede ser que hasta un demonio se te meta. Porque, hermano, estábamos en un ayuno y una de las muchachas estaba orando y decía al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Era un grito. Yo recuerdo que estaba una silla así pegada a la pared y yo estaba hincado en la silla. Y ella estaba de este lado orando. Había mucha gente. Y de repente, hermano, se levanta sacudiéndose y hablando en lenguas. Y estaba un hermano ahí que notó algo y se fue donde estaba ella y le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo. Y cuando le preguntó el nombre, cambió voz. Esa voz finita, femenina, cambió en una voz ronca, así usted. El demonio hablando. Y le dijo su nombre. Estaba hablando en lenguas. Pero era un demonio que lo estaba haciendo. Esas lenguas eran maldiciendo a Dios. Maldiciendo a Dios. El que es bautizado en el Espíritu Santo bendice a Dios. Porque su espíritu está siendo lleno del poder de Dios. Y luego dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Se da cuenta? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Estaba tocando al Espíritu Santo. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad
vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él tuvo que creerles porque él sabía muy bien que estos hombres tenían el poder del Espíritu Santo. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ahora estaban predicando en Samaria, en la tierra de sus enemigos. Ahora sus enemigos estaban recibiendo a Cristo Jesús. Qué lindo es predicar a Cristo, mi hermano, sin acepción de personas. Ora por tu enemigo, predica el evangelio, sea quien sea, porque se necesita la salvación. Y la salvación es para todos los hombres. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios por esta clase. Gloria al Señor para siempre. Levantemos nuestras manos al cielo y